Muy buenas tardes, si nos estáis viendo en directo a través de internet, como sabéis, por Facebook, por YouTube. Buenas noches si nos veis luego por la tele, por M95 Televisión. Aquí estamos un viernes más con todos vosotros en este, que como digo siempre, es vuestro programa Así Somos. Queremos seguir hablando de la actualidad política y social de nuestro país, pues ya que creemos que no podemos quedarnos ajenos a todos estos cambios que nos está trayendo el gobierno, nuestro presidente Pedro Sánchez. Para hablar de ello contamos con la presencia del abogado Francisco González Montes, el abogado de Madrid, con despacho en Madrid, en Marbella, en Granada, pero ahora Francisco nos va a decir un poco más, nos va a dar, lo vamos a conocer un poco más de su boca. Hola Francisco, buenas tardes. Hola, ¿qué hay, Pablo? Oye, coméntanos un poco, porque es la primera vez que vienes a M95. Sí, así es. Háblanos de ti un poco, que te conozcamos algo más. Bueno, nosotros somos una familia de juristas que allá por el año 2000, después del primer gobierno de José María Aznar, en el cual estuvo participando mi padre, que es la persona que preside el despacho como secretario de Estado de Justicia, haciendo la reforma procesal española más importante que se ha hecho hasta ahora en democracia, que se intervinieron las dos grandes leyes contencioso-administrativa y la ley de enjuiciamiento civil, incluyendo la ley del menor. Pues después de cesar en el año 2000, yo acababa de terminar la carrera y colaboramos en un despacho que estuvimos de un malagueño que se llama Javier Cremades, y pues poco a poco la familia fue ideando el lanzar un proyecto de despacho familiar, una boutique pequeña orientada sobre todo a casos complejos y procesales. Y así fue, y desde el año 2004 pues venimos colaborando con otros despachos que son clientes, como entonces lo fue y le ayudamos a fundar al exministro de Justicia José María Michavila, el suyo, y a partir de ahí pues hemos colaborado con gente de todos los despachos. Seguimos colaborando con Javier Cremades a través de mi hermano, que está allí en exclusiva, y con Martín Echevarría, Pérez y Ferrero en aquel momento también estuvimos colaborando, y así pues otros tantos despachos más, ¿no? Decidimos a partir del año 2007-2008 instalarnos también en la Costa del Sol, y bueno, en ese ínterin pues hemos tenido todo tipo de relaciones profesionales. Incluso a mí me ha tocado, digamos que de alguna manera en herencia de política de mi padre, sobre todo ejecutiva, formar parte del equipo de gobierno del Ministerio de Interior del año 2011 a 2015, ¿de acuerdo? En el que pues lanzamos una serie de normas que iban asociadas un poco a la mejora de la seguridad ciudadana, que era una de las leyes, y de la seguridad privada, así como la reforma del Código Penal, la reforma de los delitos leves y tal, y este tipo de cuestiones. Y posteriormente pues hemos tenido la suerte pues de poder participar y representar a una serie de clientes en macrocausas que bien conoce Marbella. En este caso fue la macrocausa del llamado caso Goldfinger de Sean Connery, en el que estaba imputado él al principio con Lady Michelin, su mujer, y un gran despacho de abogados de aquí de Marbella, el despacho de Bastián y Truán, y en esa participación pues estuvimos desarrollando también nuestra labor profesional aquí en Marbella ya más activamente. Bueno, pues conocemos ya bastante más a Francisco González Montes. Esperemos que pues los días que está aquí en Marbella y no está en Madrid o Granada, pues podamos contar con él para algunos programas, igual que tenemos también a un compañero, Enrique Sánchez. Pues esperemos contar para diferentes programas o una tertulia con Francisco. ¿Te parece que empecemos a hablar del tema del gobierno, de lo que está pasando? Fíjate que este gobierno de 2018 ya se convirtió en el que más cambios ha hecho en el Código Penal de la Democracia. Ha modificado 102 artículos, ha añadido otros 20 y ha derogado íntegramente 8. Los más destacados son, y si quieres vamos comentando, primero, eliminar el delito de sedición para ayudar a aflojar la situación en
Cataluña, cambiándolo por un nuevo delito que es el de desórdenes públicos. ¿Qué opinas de esto, Francisco? Esta modificación de la ley, necesaria en cualquier caso desde el primer momento, se produce como consecuencia de los avatares políticos y las necesidades del momento de una presidencia del gobierno que estaba negociando, en todo caso, el apoyo parlamentario, que en nuestro sistema, como bien sabe, el sistema de la monarquía parlamentaria se sustenta y se nombra el presidente por el Parlamento, y es de esa forma como se continúa tanto en la presidencia del gobierno como en la acción de gobierno. Efectivamente, este cambio de la sedición deja huérfano al ordenamiento jurídico de uno de los instrumentos para que, en cualquier caso, si se produjera de nuevo una situación de este tipo, como en Cataluña o como cualquier otro territorio se pudiera producir, Teruel independiente, este tipo de actuación no tendría una cobertura y se produciría así una situación de desvalía por parte del Estado de Derecho, sin instrumentos con los que afrontar esa situación y responder. Eso no es solo una declaración de intenciones en toda regla, sino que lo que conlleva son unas consecuencias específicas a la hora de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, porque no tienes que juzgar, no hay sustento, no hay tipicidad de la actuación en concreto. Y la sustitución por los desórdenes públicos, evidentemente, no es una solución, por supuesto, ¿no? Puede ser una solución consensuada por parte del gobierno en aquel momento, pero para el ordenamiento jurídico queda huérfano y como además en los ordenamientos europeos, así en el derecho comparado, digamos, dejaría a España fuera de los cánones de Europa en relación a la protección de este tipo de actuaciones. Con lo cual, desde mi punto de vista, también hay una merma de la Constitución en ese sentido y de la unidad de España en el artículo 2. En fin, es una decisión que se toma unilateral y, por supuesto, sin consenso, lo cual conllevará en su momento nuevas modificaciones legislativas y encuadrar el marco constitucional en una senda que esté más acorde con el ordenamiento europeo. Francisco, retocar el delito de malversación sin ni siquiera proposición de ley, sino vía enmienda. Si te parece, nos puede explicar qué diferencia hay entre una ley y un real decreto para entender mejor la forma de actuar de este gobierno. Vamos a ver, las reformas de los delitos normalmente llevan una tramitación parlamentaria, al igual que otra serie de leyes importantes que afectan a los derechos fundamentales, todas ellas a través del sistema de ley orgánica. El sistema de ley orgánica, que es un sistema en el que hay una mayoría reforzada en el Congreso para que se pueda aprobar, tiene una tramitación y unos controles a lo largo de su tramitación, entre otros informes de órganos consultivos del Estado que forman parte, dentro de la separación de poderes, de los lógicos controles que tiene que tener el Parlamento. Entre otros, el Consejo General del Poder Judicial, que emite un informe. La modificación de los delitos conlleva, porque hay veces que se confunde la ley, ¿no?, la gente, y entonces la modificación de los delitos lleva por sí, pues porque lleva penas de libertad, lleva infracción de derechos fundamentales, hay una directa relación con la ley orgánica. Cuando se habla del decreto ley, el decreto ley es un instrumento que se utiliza para la modificación o para la creación de normas o la modificación de otras, pero que están fuera del ámbito de la ley orgánica. En este caso, lo que es la malversación no se ha hecho a través de un decreto ley. El decreto ley es un instrumento que se está utilizando habitualmente por el gobierno, que es el instrumento legislativo que el gobierno utiliza
al margen del proyecto de ley. Es decir, para ser ejecutivo lo lleva al Consejo de Ministros, en el Consejo de Ministros se aprueba y a partir de ahí ya es directamente ejecutable ese instrumento normativo. Es decir, que hay que separar muy bien la reforma de los delitos, que dentro de la reforma de los delitos puedes utilizar una tramitación u otra, y lo que son las reformas de las leyes normales, que los delitos le amparan las leyes orgánicas, y en cambio cuando hablas de las leyes normales, que no están afectadas a derechos fundamentales, son leyes que se pueden hacer por proyecto de ley, que es el instrumento que el gobierno utiliza mandando a las Cortes esa normativa para que tenga una tramitación y haya informes consultivos. Y por otra parte está el decreto ley, y el decreto ley efectivamente no tiene esos controles, sino a posteriori en cualquier caso, porque es la Cámara la que controla esa aprobación de ese instrumento con su tramitación parlamentaria normal, ¿vale? Digamos que le da el visto bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a centrarnos primero en la ley y en el decreto ley, porque hoy en día casi son más los instrumentos de decreto ley que se está utilizando para gobernar el país que las leyes propiamente dichas. Y ahora te diré también por qué. Los decretos leyes solo hay que justificar en cualquier caso la urgencia y la necesidad. El artículo 86 de la Constitución así lo prevé, y hay tres presupuestos, digamos, que se define por tres notas fundamentales, que es el presupuesto habilitante, que tiene que ser la extraordinaria y urgente necesidad, las limitaciones materiales e impuestas, digamos que hay disposiciones legislativas que no pueden ser modificadas, ¿no? Y luego hay un carácter provisional que viene a ser luego consolidado o validado por la Cámara. Bien, en principio utilizar este sistema para, digamos, legislar es una cuestión anómala. Pueden decirse que efectivamente también en el gobierno de José María Aznar se utilizaron una serie de decretos leyes, así como también en el gobierno de Rajoy. Nosotros, digamos, como despacho de vocación pública, pero a su vez independiente, nunca hemos visto con buenos ojos, ¿no? Por nuestra vocación de servicio público, el estar utilizando permanentemente el decreto ley, entre otras cosas porque se pueden producir situaciones muy anómalas, que se apruebe por decreto ley, que se pierdan unas elecciones y luego haya que convalidar en la Cámara ese decreto ley. Entonces se utilizaría ese sistema, digamos, fraudulentamente para ir aprobando normas, cualquiera que sea de los estos. Esa es la parte de lo que es la tramitación parlamentaria de la ley y del decreto ley. ¿Qué ocurre? Que al margen de ello, y entrando con la amnistía, hay una cuestión que también es necesario que se ponga de manifiesto en esto, que es la proposición de ley. La proposición de ley ya es un instrumento que corresponde a la propia Cámara, no es un instrumento que corresponde al Gobierno, el proyecto de ley. Y se está utilizando la proposición de ley precisamente para evitar también esos controles de los órganos consultivos en lo que sería la tramitación de la ley de la amnistía, que a su vez lleva aparejada una cuestión de ley orgánica, ¿de acuerdo? Es decir, que porque se van a tratar derechos fundamentales, porque se van a tratar delitos, y en esas circunstancias, esa tramitación y esos informes, digamos, son siempre necesarios porque suponen contrapesos al Ejecutivo, que en su caso no se están poniendo de manifiesto y están obligando al Poder Judicial, en su caso, por ejemplo, a hacer manifestaciones a través de las asociaciones profesionales. Los dos comunicados recientes, históricos, porque no se producían de esta manera, con este consenso de las asociaciones judiciales en relación al lawfare, que por cierto, lawfare, que la gente también confunde. El lawfare, para que la gente lo entienda, es cuando un juez hace mal su trabajo, entre comillas, y eso tiene un delito que se llama la prevaricación. Está previsto en nuestro ordenamiento jurídico, y para eso están las sanciones disciplinarias del Consejo General del Poder Judicial. Bien. Nuestro sistema está totalmente cubierto en relación al lawfare, pero
con el tema de Cataluña se ha puesto de manifiesto que hay una serie de actuaciones por parte de los jueces y tribunales juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, que es su trabajo, que corresponde por el sistema constitucional a la división de poderes. Se está poniendo en duda ese propio sistema, y ese propio sistema que funciona y funciona habitualmente para cuando nosotros nos compramos una casa y tenemos una discrepancia y se produce un juicio y esa sentencia la tenemos que acatar. De la misma manera, cuando un hombre roba en la calle a otro y tiene una condena, pues igual cuando uno va en contra del delito de sedición y es juzgado y condenado con todas las garantías, lo que no se puede ahora es instaurar un sistema que ya no solo es revisorio, sino que incluso puede formar parte de lo que se llamaría una responsabilidad de los jueces y tribunales, que está ajena a nuestro sistema y a nuestro ordenamiento jurídico. Y lo pretenden a través de las comisiones políticas que en su caso se establezcan a partir de la aprobación de la ley de la amnistía. Claro, esas comisiones políticas, en cualquier caso, lo que intentarían es llamar a los jueces a las sedes parlamentarias para que presten, digamos, declaración y así haya, digamos, una posible condena política y justificación, además, de la ley de amnistía, lo cual es tergiversar el sistema democrático de la Constitución del 78 desde el primer momento. Y eso tiene sus consecuencias, porque la segunda parte de esta ya no unánime, como se había producido en el primer comunicado de las asociaciones judiciales en contra del deslizamiento del acuerdo de Junts y el gobierno, o sea, y el PSOE, no el gobierno, en relación al lawfare y a que se habían producido este tipo de situaciones. Frente a esa declaración unánime, se ha producido una declaración en estos días, sobre todo en el día de ayer, por parte de la mayoría de las asociaciones, no así como Jueces para la Democracia, para decir que las acusaciones que se hacen desde el Congreso, desde la tribuna del Congreso de Diputados, por determinadas personas concretas hacia determinadas personas concretas del Poder Judicial que ejercen su trabajo en plena potestades, están fuera de todo lugar, digamos, porque ellos instrumentalizar la justicia para fines políticos, que es de lo que se acusa a estos jueces y tribunales, no es el trabajo habitual de ellos. Ellos juzgan y condenan con unas leyes aprobadas, que es nuestro sistema parlamentario. Es decir, todo nuestro sistema funciona perfectamente. Cambiar ahora el sistema solo para la aplicación de algunos conlleva unas cuestiones que estuve escuchando al juez instructor del asunto de Puigdemont, al instructor, al juez Llarena, y dice que el sistema judicial de justicia penal no permite que un ciudadano pierda su libertad en un supuesto, en aplicación de un supuesto, en el que otros no la pierden. Es decir, que si yo me alzo como presidente de la Junta de Andalucía en contra del Estado o la misma Comunidad de Madrid, se podría aplicar el 155. Se podrían aplicar o podrían intentar aplicar, ya no está la sedición vigente, pero la traición u otra serie de delitos, serían condenados, juzgados y prisión de libertad. O algo mucho más sencillo, si se ha modificado la prevaricación, como se ha modificado, como consecuencia de un gran paquete normativo en el que se va a homologar la actuación que ha tenido los miembros de la Generalitat y anejo a la Generalitat en relación a todo esto, llega un punto en el que hay personas que pueden estar condenadas por los mismos hechos y otras que no. ¿Qué dice Llarena? Que el sistema constitucional no permite, y el sistema penal español no permite que eso ocurra, porque entonces se podrían producir casos de analogía. Es
Sí, perdone, en virtud del artículo 14 de la Constitución Española, yo soy igual ante la ley. Si hay un derecho penal de autor, entre comillas, en el que se especifica que yo tengo que estar condenado y en cambio ese señor, por su condición, no lo va a estar, se produce una analogía en favor del reo, del que más perjudicado está, en el que no podrían tener la posibilidad, o ellos lo dicen, lo está diciendo el propio juez del Tribunal Supremo, de condenar, imaginemos otros casos de prevaricación de todos los que hay, ¿no? De ERE, Gürtel, sí. Kitchen, todos, ¿no? Se puede producir un momento en el que una condena no haya lugar porque se está por otro lado habilitando ese mismo hecho cometido por otra persona y se le está dejando en libertad en virtud de una ley de amnistía. Entonces, perdone, a lo mejor la ley de la amnistía tiene unos efectos extensivos, que es lo que viene denunciando también el Tribunal Supremo. Cuidado con esas circunstancias, porque enlaza directamente con una cuestión que nosotros hemos estado sufriendo durante estos últimos meses, desde el año 92, o sea, desde el año 2022, que es la ley del sí, solo es sí. Sí. ¿Qué ocurre? Que cuando se producen esas modificaciones legislativas, al final se producen errores que no caben en nuestro sistema y que la incorporación a nuestro sistema conlleva que haya una extensión de esa ley para que se beneficien los que anteriormente han delinquido o los que posteriormente han delinquido. Son analogías extrañas, pero son analogías que el propio sistema, si lo dice el propio magistrado del Tribunal Supremo, es porque existen. ¿De acuerdo? Con lo cual se produce una circunstancia en la que posteriormente habría que hacer otra reforma legislativa en la que se hubiera producido. Entonces, esto es un despropósito legislativo detrás de otros y todo como consecuencia solo de alcanzar un gobierno que lejos, los que somos, digamos, hemos participado en gobiernos de manera independiente, mi familia ya somos 2 miembros, y por ejemplo, en el caso de mi padre, estuvo gobernando con la izquierda en Granada en la universidad, ¿no? Y se tuvo un rectorado y se desarrolló el Parque de Ciencias de la Salud con completa normalidad y con las autoridades del PSOE, del PP, en fin, allí todo el mundo colaboró y todo aquello fue muy bueno para la ciudad. ¿Qué nos queda ahora? Si lo que se pretende es levantar un muro en el que además se produzca este tipo de reformas legislativas para derecho de autor, es decir, de unas personas determinadas, se van a producir fallos en el sistema, igual que se ha producido en la ley del sí, solo es sí. Sí. De hecho, Francisco, perdona, ahora venía esa pregunta, porque son tantas historias. Ahora, por ejemplo, de la ley del sí, el sí, antes comentabas que es importante, son importantes los informes, ¿verdad? Uh-huh. Y si se aprueba una ley sin esos informes, bueno, es que la ley del sí, el sí se aprueba sin. Claro, el problema es que a pesar de ello se avisó por diferentes estamentos que se iba a producir esa situación y a pesar de ello se aprueba. Claro, la responsabilidad del Consejo de Ministros es colegiada, no es una responsabilidad que pueda determinarse por unos miembros que pertenecen a un partido político en el gobierno y otros no. Perdón, el gobierno es el gobierno, es una institución y responde solidariamente. Es decir, que si uno aprueba una norma y aprueba una ley, que es el caso, ellos son los responsables políticos, jurídicos, económicos de todas esas circunstancias. Entonces, se han producido más de 1.200 rebajas. Rebajas, ¿no? Rebajas en las penas. De rebajas se han producido en torno más de 1.200, ¿no? Entre unas y otras, 1.205, estábamos en septiembre en unas 1.205 digamos, reducida la condena y han salido de prisión 121 personas.
lo cual es una barbaridad porque son 121 violadores que se salen a la calle y que la reincidencia es alta en estas circunstancias. De hecho, ya ha habido algunas. En esas circunstancias, tomar ese tipo de decisiones y luego reformar la ley, además de una manera sin volver al sistema anterior, en la que el consentimiento formaba parte, digamos, de esa reforma legislativa, ahora tenemos una circunstancia muy anómala, porque el delito de violación, que ahora se ha consignado de diferente manera, digamos, pues antes voy a explicar, porque la gente entienda un poco qué es lo que pasa con el tema, la ley de sí es solo sí. Vamos a ver, si antes se producía digamos en nuestro sistema una agresión sexual, ¿vale?, o un abuso sexual, tenía su diferenciación y cada uno tenía un arco de penas, ¿de acuerdo? Pero claro, si tú coges esas dos diferentes categorías de delitos y cada uno lleva unas penas y lleva un arco de penas y los unificas a uno, ampliando el margen por arriba y por abajo, el mínimo, se produce una confusión de las conductas en un mismo delito. Eso produce una confusión en la aplicación de las penas que solo puede beneficiar al reo, que por la parte mínima se acoge a esa circunstancia y efectivamente beneficia al reo. Beneficia al reo. Entonces, todos se han beneficiado por esa mala técnica legislativa impuesta con criterios políticos y no técnicos jurídicos, que ha tenido consecuencias directas, que a su vez se ha reformado confusamente, porque ahora sí, entonces antes era agresión, ahora abuso, pero ahora violación, bueno, y la violación, pero entonces, si quieres otro día, haremos un programa específico del tema porque a la mujer le interesa estas circunstancias y al hombre también, en la medida en que en qué circunstancias se pueden cometer delitos de violación, de abuso o de agresión sexual, o cómo está contemplado hoy en día la ley. Pero la confusión del arco de penas, hasta ahora la gente creo que no lo tiene claro, y es precisamente por eso, porque identifica lo que eran dos delitos, lo une a uno, pone un concepto, le abre el arco por arriba y por abajo, y en ese momento todas las conductas se acogen al arco mínimo, porque igual que tiene una condena máxima, tiene una mínima, claro, y se puede producir la rebaja de las condenas. Claro, lo que pasa, Francisco, que el común de los mortales no entiende que un gobierno de izquierda pues apruebe una ley que beneficia al violador y lógicamente perjudica a la violada o al violado. Esto me parece es una cosa súper extraña, pero bueno, ahí lo tenemos. Y también es verdad que luego no perjudica electoralmente, porque hemos visto que parece que estos temas pues van pasando y no al final lo perjudica, pero ojo, 1.200 y pico, que ya irá incluso por más, violadores han rebajado las penas y 100 y pico violadores han salido antes de la pena que tenía, la condena establecida. No solo eso, sino que los que se estén enjuiciando en su caso también podrían tener ese tipo de acogimiento. Veremos a ver hasta qué punto la jurisprudencia ahora dice, después de la reforma del 2023, cuáles son los resultados, pero bueno, lo iremos viendo. Hay una contradicción, sí. Hay una contradicción en esta izquierda, porque nosotros hemos conocido a lo largo, yo soy relativamente joven, pero yo ya estaba funcionando como abogado a partir del año 2000 y viví otra época totalmente diferente, lo que es una izquierda que podría, igual que se acusaba a la derecha de ser sectaria en determinados momentos, pero era una izquierda con la que se podía pactar. De hecho, de allí vienen aquellos pactos de antiterroristas, pactos de la justicia y demás. Esta izquierda que se produce como consecuencia
de la fragmentación del arco parlamentario, nosotros, desde el año 2013, cuando yo estaba en el Ministerio de Interior, como su director general allí en el gabinete del ministro, vinimos anunciando que se iba a producir a partir de la irrupción en el panorama político de Pablo Iglesias, capitalizando políticamente todo el malestar social que se había producido por el rescate bancario, por la situación de la crisis económica derivada ya desde el 2008, desahucios, despidos masivos. Era una crisis muy seria. En aquel momento se rodeó el Congreso, cuando ganó el Partido Popular las elecciones, a mí me llamaron después para integrarme en el gobierno. Se producen situaciones en las que ahora se están contradiciendo a sí mismos. Es decir, los que no eran casta, o que ellos creían que no eran casta, son más casta que nadie. Todos tienen, digamos, o están buscando unos beneficios legislativos que les produzcan a ellos una serie de prebendas. Por ejemplo, el delito de la malversación. El delito de la malversación, el ánimo de lucro, que es una cuestión y la administración desleal, digamos, son bienes jurídicos protegidos que a su vez que tienen su antagonismo, ¿no? Entonces, cuando tú quitas la administración desleal como concepto dentro de la prevaricación y se producen situaciones en las que, bueno, es que no me he llevado el dinero, yo solo esto lo estaba haciendo en beneficio de una circunstancia, por ejemplo, para el tema del golpe de Estado del 1 de octubre, de poder hacer unas elecciones, ¿no? Bueno, vale, pero es que eso es malversar dinero también, porque lo hemos escuchado también en los ERE. En el tema de los ERE también lo hemos escuchado, sí, pero no se han llevado el dinero, perdón, no se lo han llevado en el bolsillo. Claro, pero se lo han llevado otros, se produce lo que se llama el fenómeno del clientelismo político, y eso, y sobre todo, se produce una corrupción del sistema. Entonces, quitar la prevaricación ha sido, darle carta blanca a muchos mandatarios gubernamentales a nivel nacional, a nivel de las comunidades autónomas y a nivel local, para que ellos mismos puedan, en su caso, desviar de alguna manera, porque ya se encarga la picaresca española con este sistema legislativo más laxo de introducir sistemas para poder llevarse, digamos, de los presupuestos generales del Estado a partidas determinadas cuestiones que no se van a poder controlar. Pues eso es una cuestión que estas personas de izquierdas que venían defendiendo de ultraizquierda, que nunca se habla ahora de ultraizquierda, pero eran de ultraizquierda y hablaban perfectamente de abolir el sistema y tal. Una vez que han entrado en el sistema, lo que están haciendo es reacondicionar el sistema para que la gente decente y común, que lo hay de izquierda, de derechas y de todo, ¿vale? Pues no tengamos instrumentos para poder controlar tampoco esto, ¿no? Pasó con la Ley de Seguridad Ciudadana, de la que yo estuve asesorando también, y la famosa Ley Mordaza sigue vigente. ¿Por qué? Porque también le ampara a ellos como políticos. Entonces, es una serie de contradicciones en las que no entiendo que se pueda digamos, pervivir. ¿Consecuencias políticas y coste electoral? Sí tiene y sí ha tenido. Sí, la ley del sí solo es sí ha tenido su coste político. Ellos han sufrido un varapalo, toda la parte de la ultraizquierda, sobre todo en las elecciones, importante. Podemos se ha quedado fuera ahora mismo. Ha dejado incluso casi de existir, digamos. Sumar es el nuevo proyecto político que tampoco ha capitalizado lo que Pablo Iglesias en su día consiguió, ¿no? Y, por supuesto, ha sufrido el PSOE un gran varapalo porque está renunciando a los principios que el propio PSOE
desde la fundación de la democracia, el abandono del marxismo de Felipe González y demás, a partir del año 76, la ley para la reforma política, en la ley de amnistía del 77, en la Constitución del 78, como padre de la Constitución se estuvo negociando, pues hoy en día están yendo contra sus propios orígenes. Y esto, claro que tendrá un coste electoral. Lo que pasa es que la picaresca política lo que les permite es poder mentir, así, o cambiar de opinión a grosso modo, como decir que no hay amnistía, lo cual ha sido reconocido por una serie de ministros del propio gobierno públicamente, lo han recogido todos los medios de comunicación, todas, Calvo, Calviño, el ministro de Justicia, todos. Y ahora el ministro de Justicia, que defendía que no había amnistía, se encuentra en el Tribunal Constitucional con Cándido Conde Pumpillo, con mayoría progresista en el Tribunal Constitucional, para darle una validación a estas circunstancias de este tipo de leyes, que al final, de una manera u otra, o a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o a través del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, va a tener su respuesta, no solo ya, además de estos tribunales y del medio judicial, digamos, europeo, sino que ya está teniendo su respuesta en el Parlamento Europeo, como lo vimos ayer, con una situación que no se había vivido hasta ahora en el Parlamento Europeo, y menos con un presidente, digamos, de Europa, que está todavía ejerciendo como tal, ¿no? Y que haya un reproche unánime de un Partido Popular Europeo contra ello, y él se revuelva y haga oposición a la oposición de unas circunstancias como las que se está viviendo de la amnistía, para que por otra parte el señor Puigdemont le reprima en público. Es decir, ni uno están contentos ni otros están contentos, porque además la amnistía, que se basa como presupuesto, igual que los indultos, en un arrepentimiento, en una, digamos, en que vamos a otra situación en la que no va a haber conflicto, no se está produciendo. Esto es una extorsión en toda regla. Sí. Y los jueces y tribunales, claro, por eso responden unánimemente cuando quieren meterse en su parcela, ¿no? Francisco, hay muchísimas leyes que han cambiado, vamos a darle un pasillo, pero me gustaría que luego nos metamos en firme en la de amnistía. Hacemos un paseíto, pero fíjate, ley del aborto, ha cambiado también la ley de la vivienda, en la que la principal medida es la limitación de la subida de precios de los alquileres, ley de bienestar animal y contra el maltrato, un tema importante, ley de memoria democrática, con el fin de ampliar los derechos de las víctimas del franquismo, ingreso mínimo vital, con la creación de una prestación con cargo a la seguridad social que garantice una renta a cualquier ciudadano, y de lo más importante, que es lo que estamos ahora en boga, digamos, ¿no?, que es esta famosa ley de amnistía en vías de aprobación, y a mí me gustaría, yo creo que a todo el mundo nos gustaría, jurídicamente, qué supone, cómo puede defenderse el Poder Judicial ante tal intromisión dentro de lo que es el Poder Ejecutivo. ¿Cómo se puede defender? Bueno, tú has comentado antes, Francisco, bueno, que ya se han mandado por parte de asociaciones, pero ahí se queda, ¿no? ¿Hay otra defensa? ¿Esto se queda, tiene que ser Europa? Mira, ayer, como consecuencia de la jubilación del magistrado don José Godino Izquierdo, de bastante prestigio, porque llevó la operación Malaya aquí, la juzgó y puso la sentencia, que apenas fue retocada por el Supremo, mi suegro, de paso, pero vamos, sí. En esa condición que estuve en la fiesta, estuve con todo una pleyade de magistrados, de jueces y tribunales de todo tipo de ideología y de todo tipo desde audiencias provinciales, Tribunal Supremo, pasando por tribunales superiores de justicia y demás. Bueno, uno de ellos, con cierta experiencia en este asunto, decía: nosotros tenemos un problema ahora, por ejemplo, en las acusaciones que se han producido por parte desde la tribuna del Congreso de los Diputados por una diputada de Junts, ¿no?
Sí, con nombre y apellido. Claro. Ese señalamiento, ellos tienen un problema, podrían querellarse, ¿no? En el momento que se querellaran, quedarían dentro de los supuestos de abstención y recusación para llevar el proceso que en su caso se les designe, o el que ya estén llevando, por ejemplo el juez Llarena con la instrucción de Puigdemont. Si el juez Llarena, cuando le están diciendo, mire usted ha cometido lawfare, está intrometiéndose en todos los temas políticos, y además es usted un prevaricador, y él dice, usted no me puede acusar falsamente de un delito, me querello contra usted. En ese mismo momento deja de estar habilitado para llevar la instrucción de esa causa. Claro. O sea, ¿es como una provocación? Claro, parece como si estuvieran haciendo una provocación ad hoc, ¿vale? Es decir, que esto está pensado y medido para que el propio órgano judicial se deshabilite. Entonces, claro, ellos también piensan que los jueces y los tribunales andan un poco perdidos, y no andan perdidos, andan todos hablando entre ellos, que no es lo mismo, y están permitiendo que este sistema, como poder del Estado que son, siga vigente y funcione correctamente, desde la independencia, la discreción, como buenos profesionales que lo son, y que no pueden estar permeabilizando estas circunstancias desde, digamos, la tribuna del Consejo del Parlamento. ¿Qué ocurre? Que no es lo mismo un político que habla desde la tribuna del Congreso que una ley que se aprueba con su trámite parlamentario más fraudulentamente, menos fraudulentamente. Eso tiene un recorrido, y luego tiene un recorrido en el Tribunal Constitucional, y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de esa norma va a ser determinante, tan determinante que puede darle el visto bueno. En esas circunstancias, los jueces y tribunales no tienen más que aplicar la ley, no pueden hacer otra cosa, ellos no pueden saltarse la ley, están sometidos, estamos en el Estado de Derecho, el imperio de la ley para todos. Entonces, hay mucha preocupación. Luego está Europa, ¿de acuerdo? Luego está Europa. ¿Y qué pasa? Pues que Europa tiene también sus instrumentos, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. Con el desarrollo de la tramitación de la ley, vamos a ver la respuesta de Europa, que ya se ha hecho sonar por parte de las asociaciones de los jueces, que son las que se están pronunciando. Porque ellos no pueden pronunciarse ex ante solo a través de los instrumentos que ellos tienen para consultar las leyes que les someten a consulta. Pero si ellos no pueden hacerlo ex ante solo a través de las asociaciones judiciales cuando se les ataca en los términos que se le produjeron con el tema del lawfare. Pero tampoco están para hacer otro tipo de consideraciones. De ahí que el Consejo General del Poder Judicial, la institución que es la que gobierna a los jueces, esté muy limitada para pronunciarse en un momento determinado. Efectivamente, si se produce un ataque a los jueces, pues el Consejo puede poner de manifiesto que esto es un ataque al Poder Judicial. Y ya hemos visto los resultados de que el Consejo se reúna, sea una sesión extraordinaria, no sea, encima se acusa, porque esto es una cuestión que hizo el otro día el presidente del Gobierno en el Parlamento Europeo. Se acusó al PP de lawfare, no a los jueces de lawfare, es decir, porque esto es acusar de prevaricar. No le acusa a los jueces de prevaricar, no, acusa al PP de que el que está produciendo el lawfare es el Partido Popular. ¿En qué medida? En la medida en que no permite que el Consejo General del Poder Judicial sea renovado. Pero el Consejo General del Poder Judicial lleva sin renovarse 5 años, también por las circunstancias que el propio Partido Socialista ha vivido dentro del Congreso de los Diputados. Es decir, que es una circunstancia en la que usted no puede renovar el Consejo General del Poder Judicial a su digamos,
albedrío, a su interés, a su interés, a su completa conveniencia. Y ahora voy apruebo una ley para que el Consejo no pueda hacer nombramientos, pero le habilito en cambio para que sí pueda hacer la del Tribunal Constitucional. Espera un momento, ¿cuáles sí, cuáles no? En fin, lo que estamos viendo es que aquello que se utilizaba ya que no estábamos en democracia, en el franquismo, de en la ley, a través de la ley, ¿no? Lo tienen muy bien aprendido y esta es la época en la que lo estamos viviendo. Se utiliza y se retuerce el ordenamiento jurídico de tal manera que quepa todo. Claro. ¿Para qué? Para sacar adelante mis propios intereses. Esa es la parte que está rompiendo el consenso constitucional. Esa es la parte que está levantando el muro y esa es la parte en la que personas como nosotros, que somos independientes, reclamamos que termine para que haya una senda de convivencia. En este sentido, ¿cómo puede haber un pacto de gobierno ni en relación a la justicia, ni en relación al terrorismo, ni en relación a nada? Pero si usted es cautivo del que le está, por otro lado, coaccionando. Si Puigdemont ayer lo demostró en el Parlamento Europeo, ayer o antes de ayer. Mire usted, que es que le está diciendo que como usted no cumpla con las leyes que nosotros estamos estableciendo, usted va a sufrir las consecuencias. Así de claro. O sea, que le quito la legislatura en un plumazo. Qué curioso, es que parece increíble. Parece increíble que una persona que está evadido de la justicia, que si pisara España tendría que entrar en la cárcel. Parece mentira que sea la persona que ahora mismo gobierne España, porque depende de él lo que el presidente de gobierno y el gobierno en este caso haga. Y me parece increíble. Y los presupuestos generales del Estado. ¿Qué ocurre? Lo venía diciendo antes, desde que nosotros conocemos la democracia a partir del año 2000, empiezan a producirse una serie o una deriva, digamos, del Partido Socialista, que Felipe González, si hubiera perdido estas elecciones, como las ha perdido Pedro Sánchez, sin duda no estaría gobernando. Pero nadie dice que todos dudamos si Zapatero lo hubiera pasado, ¿qué hubiera hecho Zapatero? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque efectivamente Zapatero en el 2008 ganó las elecciones. Digamos que no perdió ninguna, no se presentó a las siguientes. Por supuesto, las siguientes fueron ganadas por el PP en mayoría absoluta. Y las siguientes que no se ganaron por mayoría absoluta, ya vimos lo que ocurrió. Que Pedro Sánchez tuvo que abandonar el Partido Socialista, tuvo que volverlo, digamos, hacer una operación para volver de nuevo al Partido Socialista, y ahí fue cuando hilvanó toda la moción de censura a partir de una condena por, digamos, como beneficiario, ¿no? El Partido Popular salió y luego sale la condena de los ERE que tal, y no hay consecuencias ninguna, ¿no? Pero bueno, el caso es que lo que viene produciéndose desde el año 2000 es una deriva del Partido Socialista en relación, que es con la que yo, como andaluz, que hemos vivido mucho con la Junta de Andalucía aquí, y gente de izquierda muy honrosa y gente que no lo es, sufrimos, que es, si empiezo por una ley de memoria histórica y acabo con un plan, esto en paralelo, llevo un plan de Ibarretxe al Congreso, el Estatut de Cataluña intenta aprobarse también, al final se produce la derogación del Tribunal Constitucional del Estatut, de cierta manera, seguimos ahora ¿en qué? En que este Partido Socialista no le interesa de ninguna de las maneras pactar con el partido de centro, que está más cercano a él, para hacer una coalición de gobierno. Lo podría haber hecho en estas elecciones pasadas. Se le propuso. Sí. Esto en Alemania hubiera supuesto un gobierno de concentración. Aquí no se ha podido hablar con ellos. Prefieren
la radicalización en el Congreso de los Diputados, el gobierno Frankenstein 2.0, en la medida en que ideológicamente he ido desconectando en la sociedad los puntos de unión. Porque una ley de memoria histórica que se produce de una manera determinada y ahora una ley que digamos que aquella memoria histórica la modifica, pero que tiene consecuencias también ya sobre el terrorismo, se mete con el tema del independentismo. Parece una deriva ideológica de desconexión de puntos de unión que se produce la fractura social que se está produciendo. Gracias a Dios, la gente se está dando cuenta, los propios votantes del PSOE están en su mayoría en contra de la ley de amnistía, pero estamos al principio de una legislatura de 4 años. Pero Francisco, una cosa es que no estén a favor y que estén en contra, y otra cosa es que luego, cuando votan a favor. Lo hemos visto en el Parlamento y lo estamos viendo, lo hemos visto en elecciones, porque no es lo primero, el tema Yo soy muy crítico con eso. Las urnas son las urnas y la gente vota lo que quiere votar. Y la gente ha tenido miedo. Y ha tenido miedo porque le han dado razones para tenerlo. Porque tú no puedes salir en un asesinato machista que se produce en una determinada localidad en el norte de España y decir que la violencia no es machista y es violencia intrafamiliar. Bien, la violencia intrafamiliar existe y la machista puede ser una derivada o no, o qué, ¿de acuerdo? Y efectivamente los estándares educacionales están bajando y el trato de cariño de los hijos a los padres o de los nietos y demás está viéndose mermado porque la educación va en retroceso. Perfecto, pero usted puede tener una sensibilidad ideológica hacia ello y expresarlo de una manera, pero si usted se enroca en pronunciamientos de esa magnitud cuando hay cuerpo presente y no reconoce el hecho de que hay un señor, ¿vale?, que ha matado a una mujer indefensa, que no la hemos podido proteger, por cierto, que la ley de sí es solo sí y toda esta reforma legislativa, aquí el número de muertes al año solo sube de los asesinatos machistas, ¿vale? Pero claro, la gente cuando ve eso, la gente cuando ve los pactos que se están produciendo, la gente cuando ve que en las comunidades autónomas se revuelven unos y otros y al final parece un mercadeo, esto tiene unas consecuencias directas. ¿Qué ha ocurrido con Pamplona? Pamplona estaba acordado desde la legislatura y se ha filtrado hoy en prensa, yo lo he oído esta mañana en la radio, en el programa de COPE, de Herrera en COPE, cómo hay un documento en el que esta moción de censura estaba prevista, es decir, primero le dan los votos para tener la excusa en campaña de decir que le he dado los votos al PP para que no gobierne Bildu, para tener la excusa solamente, y luego le doy a Bildu por supuesto esto y veremos a ver qué más, ¿no? Entonces, todo este muro que se está construyendo y que fue reconocido en la sesión de investidura por el presidente del gobierno, es una cuestión con la que los demócratas que hemos pertenecido y hemos trabajado en diferentes administraciones estamos en contra totalmente, porque se están rompiendo los nexos de unión y la sociedad responde, a veces más engañada y a veces menos engañada, pero si contribuimos desde el centro a esos engaños, pues entonces ocurre la desviación de 7 escaños, que es la que ha producido las circunstancias actuales. Si se hubieran esperado a los pactos como se ha esperado el PSOE, y si se hubieran producido, digamos, en silencio y con discreción, en trabajo, don Manuel Fraga, esto no le hubiera pasado. Y a otros presidentes del gobierno como Felipe González no le hubiera pasado, y menos teniendo al lado a don Alfonso Guerra. Y a don Adolfo Suárez tampoco. Entonces, se ha producido un error adolescente de
esas personas que estaban tocando poder por primera vez y se les ha nublado la vista y se han precipitado pues al banquillo, 4 años, porque la sociedad española es muy sensible y hasta ahora no se había producido la escucha, porque no se han producido en ninguna de las elecciones autonómicas ni en las municipales, a ese miedo que viene la derecha. Pero en las elecciones generales ha calado los errores de los pactos y ha calado manifestaciones que se han sacado de contexto, pero con el poder mediático que existe hoy en día tan sectarizado, pues se produce una desviación de 7. Una ley que no se ha tocado, que seguramente será que habría que tocar, era la ley electoral, ¿verdad? Porque quizás la ley electoral es la que nos lleva a estos temas que estamos sufriendo, ¿no? Sí, pero cuando el gobierno del PP, en el año 2011, cuando el PP asume el gobierno con mayoría absoluta, yo recuerdo que le veo un documento, muchos comisarios estaban, de los grandes de la época, estaban muy de acuerdo conmigo. Se llama Pacto de la Moncloa 2.0, que se produjo unas circunstancias económicas de la sociedad dramáticas y había que dar, y voy a enganchar con una cuestión del subsidio mínimo, que me comentabas. Las personas honestas que lo único que hacen es desvivirse para sacar adelante a su familia y trabajar no podían ser las víctimas de semejante descalabro y despropósito que también se produjo por las entidades financieras, que sí, había que rescatarlas. Se produjo un antecedente de capitalización del pensamiento social en las urnas por Felipe González al final de los años 70, que se estuvieron rescatando entidades en la crisis de los 70 derivada de aquella crisis del petróleo que hubo. Al final de los 70 fueron rescatadas muchas entidades financieras. Y una de las, como capitalizó, Pablo Iglesias lo copió de Felipe González de los finales de los 70, en votos y en la sociedad fue en la calle, generando, digamos, estamos rescatando a los ricos, a los oligarcas, a los que tienen el poder sobre el dinero, y nosotros aquí en la calle sufriendo. Claro, eso no podía darse. Cuando nosotros estábamos en el gobierno al principio de la legislatura, tuvimos el nivel más alto de manifestaciones que se habían tenido en toda la democracia. No lo decía yo, lo decía la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. En aquel momento la llevaba Florentino Villamona. Tino Villamona para los amigos, comisario que luego fue dado, muy querido en Málaga porque venía de Málaga, un hombre estupendo y honesto, que bajaba él todas las noches. Cuando hablábamos a las 10, 12, 1, 2, 3 de la mañana, estaba él con el uniforme de la UIPES abajo. Y se produjo el nivel más conflictivo, sin heridos ni muertos, de la democracia que capitalizó la izquierda. ¿Qué ocurre? Que esas circunstancias ahora no se cuentan, pero había que llevar un consenso. Cuando yo hago el documento ese de Pacto de la Moncloa 2.0, una de las cuestiones era un subsidio vital. Otra de las cuestiones era cómo consensuar el rescate de las entidades bancarias con las personas que estaban perdiendo aceleradamente tanto puestos de trabajo como su vivienda. Eso hubiera derivado en una vertiente política que llevaba a reforma constitucional en relación a la ley electoral y demás. Era un paquete, Pacto de la Moncloa 2.0. Se hubiera hecho todo, porque además se tenía al PSOE entonces de Rubalcaba, que acababa de perder, ¿no? Era un PSOE que todavía estaba conformándose, con lo cual quizá hubieran salido los dos grandes partidos reforzados, que no es que pretendiéramos el bipartidismo, pretendíamos un consenso. Se ha perdido el consenso, y de aquellos polvos estos los dos. Francisco, nos ha comido el tiempo, tenemos tema como para 7 programas y iremos haciendo, igual organizamos también alguna tertulia. Muy bien. Nos gustaría en M95 poder seguir contando contigo, pues para charlar de todos estos temas de los que está claro que eres un gran profesional, y nos vamos a despedir
Tenemos que hacer un programa también para hablar del Plan General de Ordenación Urbana, Por supuesto. del que también tiene experiencia. No, Manu, eres abogado urbanista o Sí, por lo menos has tocado. llevo desarrollo urbanístico importante hemos llevado. Y agradecerte, bueno, primero comentarle a la audiencia que cuando termina el programa de esta entrevista vamos, como él ha comentado, Francisco González, ayer se celebró un almuerzo, homenaje por la jubilación del magistrado de la audiencia, José Godino. Como también ha dicho Francisco, aparte de su suegro, una persona muy querida en Marbella, no en vano, en el tema del Malaya, pues todos sabéis que su referencia al final pues fue pedir que todo lo que se recupere del Malaya debería venir a la caja del Ayuntamiento de Marbella, porque de ahí es de donde salió. Así que, aparte de un gran juez y una gran persona, muy querido en Marbella. Como digo, detrás de este programa, pues emitiremos un vídeo en el que escucharemos las palabras de José Godino, el magistrado, en esta cena, en este almuerzo homenaje que se le hizo ayer, se le dio ayer en Málaga, en el hotel Miramar. Málaga Miramar. Pues, Francisco, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por escaparte. Has venido con la maleta porque te vas para Madrid, y bueno, pues contar contigo para seguir tratando temas de esto, porque seguro que este gobierno y este presidente va a dar para mucho más. No hay semana que no ocurra. Claro. Y a vosotros, esperando que os haya gustado este programa de hoy, pues nos despedimos hasta el próximo viernes. Chao, así somos.